La presión de jugar en los Yankees de Nueva York no es para cualquiera. Cada turno al bate, cada error defensivo y cada ponche se magnifican bajo las luces del Yankee Stadium. Y esta semana, dos jóvenes peloteros han sentido en carne propia lo duro que puede ser el Bronx cuando las cosas no salen bien. Anthony Volpe y Spencer Jones están viviendo momentos complicados, pero también tienen frente a ellos una oportunidad enorme para demostrar de qué están hechos. La primera gran historia gira alrededor de Anthony Volpe, un jugador que hace apenas unos años era considerado una de las grandes joyas de la organización. El campo corto regresó al equipo grande luego de un proceso complicado y de pasar tiempo en AAA, pero su vuelta no fue precisamente el cuento perfecto que muchos esperaban. La presión de jugar en los Yankees de Nueva York no es para cualquiera. Cada turno al bate, cada error defensivo y cada ponche se magnifican bajo las luces del Yankee Stadium. Y esta semana, dos jóvenes peloteros han sentido en carne propia lo duro que puede ser el Bronx cuando las cosas no salen bien. Anthony Volpe y Spencer Jones están viviendo momentos complicados, pero también tienen frente a ellos una oportunidad enorme para demostrar de qué están hechos. La primera gran historia gira alrededor de Anthony Volpe, un jugador que hace apenas unos años era considerado una de las grandes joyas de la organización. El campo corto regresó al equipo grande luego de un proceso complicado y de pasar tiempo en AAA, pero su vuelta no fue precisamente el cuento perfecto que muchos esperaban. El contexto tampoco ayudaba. Los Yankees llegaban con presión, enfrentando a unos Orioles de Baltimore que no regalaron absolutamente nada. Además, la lesión de José Caballero abrió nuevamente la puerta para Volpe, quien sabía que esta era una oportunidad dorada para recuperar terreno dentro del roster. Sin embargo, desde el primer momento, las cosas comenzaron cuesta arriba. Anthony Volpe tuvo una noche muy complicada en el Yankee Stadium. En ofensiva, no logró conectar de hit y terminó yéndose en blanco en 3 turnos. Uno de esos turnos terminó con un ponche en un momento donde la fanaticada esperaba un batazo oportuno que pudiera cambiar el rumbo del encuentro. Pero el peor momento todavía estaba por llegar. En la octava entrada, Volpe cometió un error defensivo que rápidamente encendió las críticas. Una jugada de rutina terminó escapándose de su guante, y eso provocó una reacción inmediata de los fanáticos presentes en el Bronx. Los abulleos comenzaron a sentirse con fuerza, y el ambiente se volvió muy pesado para el joven campo corto. Y es que jugar en Nueva York tiene algo diferente. La afición de los Yankees no suele tener paciencia cuando un jugador no responde, especialmente cuando se trata de un prospecto que llegó con tantas expectativas. Muchos fanáticos ya empezaban a cuestionar si Volpe realmente merece seguir teniendo oportunidades importantes en el equipo. Pero ahí fue donde apareció el verdadero líder de los Yankees. Aaron Judge, capitán y máxima figura del equipo, no dudó en respaldar públicamente a Anthony Volpe después del partido. Judge sabe perfectamente lo que significa jugar bajo presión en Nueva York y entiende que un jugador joven puede derrumbarse mentalmente si empieza a escuchar demasiado el ruido externo. Por eso su mensaje fue claro y directo. Judge le dijo a Volpe que simplemente saliera al terreno y jugara su juego. También aseguró que Anthony sigue siendo una pieza especial para la organización y que necesita bloquear todo el ruido alrededor para enfocarse únicamente en hacer su trabajo. Las palabras del capitán tienen muchísimo peso dentro del clubhouse. Aaron Judge no es un jugador cualquiera, es el líder absoluto de los Yankees y alguien que también pasó momentos difíciles al inicio de su carrera. Mucha gente olvida que Judge también tuvo problemas de contacto y ponches en sus primeros años antes de convertirse en uno de los bateadores más temidos de toda la MLB. Por eso, el respaldo hacia Volpe puede ser clave para recuperar su confianza. Además, la situación actual le abre una ventana importante. La lesión de José Caballero deja espacio para que Anthony vuelva a demostrar su talento. Ahora todo dependerá de cómo responda mentalmente después de esta noche tan complicada.
porque el béisbol muchas veces es más mental que físico. Un jugador puede tener todas las herramientas del mundo, pero si la presión le gana, resulta casi imposible rendir al máximo nivel. Y eso precisamente es lo que Volpe necesita superar ahora mismo: el miedo a equivocarse y el peso de los abulleos del Bronx. Dentro del vestidor de los Yankees todavía existe confianza en él. Sus compañeros saben que el béisbol funciona por rachas y que una mala noche no define una carrera, pero también entienden que en Nueva York el margen de error es extremadamente pequeño. La realidad es que Volpe está ante uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Puede dejarse hundir por las críticas o puede usar esta oportunidad para demostrar que realmente pertenece a las grandes ligas. Y mientras Anthony Volpe intenta recuperarse emocionalmente, otra historia comienza a generar preocupación para los fanáticos de los Yankees: el complicado inicio de Spencer Jones. El joven jardinero llegó al equipo grande rodeado de muchísima expectativa. Desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2022, muchos lo comparaban con Aaron Judge por su impresionante físico, su poder y su capacidad atlética. Con 6 pies y 7 pulgadas de estatura, Spencer Jones parecía destinado a convertirse en la próxima gran estrella del Bronx. La oportunidad finalmente llegó después de la lesión de Jason Domínguez. Los Yankees decidieron subirlo al roster esperando que pudiera aportar ofensiva y energía al line-up. La fanaticada estaba emocionada y muchos soñaban con ver rápidamente sus primeros cuadrangulares en el Yankee Stadium. Pero el aterrizaje en MLB ha sido muchísimo más duro de lo esperado. En sus primeros 5 partidos, Spencer Jones apenas ha conectado un solo hit. Su promedio ofensivo está en 0.83 y el OPS apenas alcanza 350, números que reflejan claramente lo difícil que ha sido su adaptación a las grandes ligas. El problema principal ha sido el contacto. Los lanzadores rivales rápidamente detectaron una debilidad importante en Jones: los picheos rompientes. Especialmente los sliders bajos y las curvas fuera de la zona le han provocado enormes problemas. En apenas 5 juegos ya suma 6 ponches, una cifra preocupante considerando la poca cantidad de apariciones que ha tenido. Y aunque muchos fanáticos ya empiezan a desesperarse, lo cierto es que esto suele pasar con muchísimos novatos. El salto entre ligas menores y MLB es gigantesco. En AAA, un bateador puede castigar errores constantemente, pero en grandes ligas, los pitchers saben exactamente cómo atacar cada debilidad. Y ahora mismo, Spencer Jones está aprendiendo eso de la manera más dura posible. Aún así, dentro de la organización mantienen la calma. Los coaches de los Yankees creen que el talento del jardinero sigue intacto y consideran que todo forma parte de un proceso natural de adaptación. Incluso han mencionado que muchos grandes peloteros tuvieron inicios complicados antes de explotar definitivamente en MLB. Y nuevamente aparece el nombre de Aaron Judge como ejemplo perfecto. Judge también sufrió muchísimo con los ponches al inicio de su carrera. Mucha gente dudaba de él y algunos pensaban que jamás lograría hacer suficientes ajustes para convertirse en superestrella. Hoy, sin embargo, es uno de los rostros más importantes del béisbol. Esa es precisamente la esperanza que tienen los Yankees con Spencer Jones. En ligas menores ya demostró que posee poder de sobra para cambiar un juego con un solo swing. Su temporada anterior dejó números sólidos, incluyendo 11 cuadrangulares y un promedio respetable. El talento está ahí. El problema ahora es aprender a sobrevivir ante pitchers mucho más inteligentes y experimentados. Y algo positivo para Jones es que mentalmente parece estar manejando bien la situación. El propio jugador ha reconocido públicamente que necesita hacer ajustes y mejorar su disciplina al plato. También dejó claro que está dispuesto a aprender y trabajar diariamente para mantenerse en el roster. Esa mentalidad puede marcar la diferencia, porque muchos prospectos fracasan no por falta de talento, sino porque la presión termina destruyéndolos emocionalmente. Y en Nueva York, esa presión se multiplica por 10. Por ahora, tanto Anthony Volpe como Spencer Jones representan dos historias muy similares.
jóvenes llenos de talento intentando sobrevivir en el escenario más exigente del béisbol. Uno está tratando de recuperar la confianza después de los saboyeos y un error doloroso. El otro intenta adaptarse al brutal nivel de las grandes ligas, mientras los pitchers exponen sus debilidades. Pero si algo ha demostrado la historia de los Yankees es que el Bronx puede convertir a un jugador en villano o en leyenda. Todo dependerá de cómo respondan ahora, porque en el béisbol siempre hay una revancha esperando.